Hay libros que se leen para entretenerte y hay libros que te exigen entrar en trance. Hoy vamos a hablar de una novela con oraciones eternas que no te dejan escapar. Melancolía de la Resistencia es una novela de Laszlo Kranjorkai, un autor húngaro que recientemente ganó el Premio Nobel. Es una novela con una trama muy interesante que trata sobre un pueblo apocalíptico, devastado, lleno de basura en las aceras, la gente recluida, desesperanzada, y que recobra por un momento un poco de luz cuando aparece un circo misterioso que aparentemente trae consigo el esqueleto, el cadáver de una ballena gigante, y bueno, trae con ello también un montón de gente que se acerca junto al circo para, bueno, vender entradas, revender y todo lo que tiene que ver con la dinámica. Ese circo, que por un momento parece ser la luz y la esperanza del pueblo, termina convirtiéndose en realidad en su propio fin, desatando una guerra social bastante interesante que, bueno, mezcla algunos elementos de lo que es el terror y la ciencia ficción, pero que remite completamente a la contemporaneidad, los problemas sociales y demás. Tiene una fuerte carga política y fuerte carga social que siempre es importante ir teniendo en cuenta a medida que vamos leyendo la novela, como para entender un poco más de esos simbolismos que por ahí en muchas ocasiones parecen descontextualizados o parecen sacados de otro universo y no del propio universo de este libro, pero que realmente cuando uno lo va pudiendo hilvanar tiene muchísimo sentido y es lo que hace súper interesante también la novela. Además hay algo que es muy significativo, que es la construcción de los personajes que utiliza el autor, como por ejemplo serían el señor Esther y Palushka. El señor Esther es un hombre materialista que simboliza la razón, está totalmente recluido en su casa, no sale, no tiene idea de cómo está la situación actual del pueblo, su pueblo, porque es una figura de bastante importancia en el lugar. Y Balushka, por su parte, es quien ingresa desde afuera, entra y sale a la casa del señor Esther, con algunos recados, repartiendo diarios y demás, y siempre tienen largas conversaciones. Balushka, por su parte, es el loco del pueblo, el sin razón, que confía mucho en los astros, que siempre está interpretando las cuestiones más astrológicas, y bueno, tienen largas conversaciones con el señor Esther en donde justamente se dan clases magistrales de lo que es la espiritualidad, el materialismo y demás. Después también tenemos otro personaje importantísimo y muy bien logrado por Kranjorkai, que es la señora Esther, la esposa del señor Esther, durante todo el libro intentando conquistar el pueblo y manipularlo para que la elijan como la soberana del lugar, que bueno, alerta spoiler, termina siendo elegida como la gobernante y quien va poniendo un poco de orden y reflota el pueblo más allá de su actitud dictatorial, manipuladora, soberbia. Por eso también creo que es un personaje bastante emblemático, bastante polémico, pero que termina logrando lo que quiere y termina además haciéndole un bien en algún aspecto al pueblo, que estaba realmente siendo un escenario distópico, y bueno, termina con otra sintonía. Si bien se dice que este libro es una obra maestra del pesimismo, yo creo que en algún punto escapa del pesimismo y pasa a mostrarnos una realidad social con, bueno, con muchas hipérboles y con un escenario distópico, pero que en realidad podemos encontrarlo prestamente en las realidades actuales del mundo. En mi opinión, es un libro que lo recomendaría, no se lo recomendaría a una persona que recién está comenzando a leer o que está en lecturas un poco más por entretenimiento o por placer de leer. Sí se lo recomiendo a un lector un poco más experimentado. Hay muchas críticas sobre lo que es la escritura de Kranjorkai, sobre todo teniendo en cuenta la sintaxis. Por ahí el autor nos entrega enunciados de 3-4 páginas sin un punto que termine el enunciado, o al menos que lo suspenda. Son a veces capítulos enteros sin un punto. Sí utiliza muchas comas y otros recursos como algunos conectores y marcadores oracionales, pero realmente por momentos se hace un poco difícil la lectura cuando la oración se extiende tanto. Leí por ahí una crítica que planteaba por qué habilitamos a Kranjorkai a no utilizar bien los signos de puntuación, le entregamos un premio Nobel y por ahí después corregimos un enunciado que tiene 3 renglones sin un punto, o evaluamos, no sé, en clase o en exámenes esto como una falta de ortografía. Sí lo es,
pero mágicamente Krasznahorkai, cuando se extiende demasiado, de todas formas se le entienden las oraciones, de todas formas se entiende la idea principal. Si bien plantea un montón de afluentes a lo que es la idea principal, cuando va desarrollando sobre todo las descripciones, se entiende la idea principal y se entiende también las ideas secundarias o las ideas, esto que decía, ¿no? Afluentes, que aportan a la idea principal y terminan por construirla. Y acá también me detengo porque es algo súper importante que hace Krasznahorkai, que es para mí uno de los actos poéticos más maravillosos, que es atender al detalle, atender a lo minúsculo. Y Krasznahorkai lo hace desde lo mayúsculo. Con grandes descripciones, él logra presentarnos detalles no solamente de lo externo o del escenario, sino también de la psicología de los personajes, porque es un autor muy psicológico y logra con esas descripciones poder realmente insertarnos en la historia, insertarnos en el momento, insertarnos en las sensaciones que por ahí son sensaciones que uno no conocía, pero que sí ha sentido y dice, sí, así me sentí alguna vez y esto es nuevo para mí. Y eso me parece que en un lector experimentado es una maravilla reencontrarse con eso. Sí es cierto que por momentos es bastante tedioso, es bastante aburrido sostener estos detalles descriptivos de Krasznahorkai, porque a veces nos hacen perdernos un poco de la historia principal, nos aleja un poco, nos pone distancia entre lo que está sucediendo con los personajes y demás, y bueno, y este desarrollo más textual. Además tiene momentos de invasión teórica. Es complejo porque, por ejemplo, al final del texto termina haciendo un desarrollo de lo que es la muerte a nivel biológico, fisiológico, físico, microscópico, y el texto termina así. Y uno por ahí venía leyendo y espera tener un final que te rompa la cabeza y lo suaviza demasiado. Nos manifiesta lo que es la muerte y que si bien tiene sentido, aporta el texto, es un final esperable también, por ahí yo quería otra cosa como lectora y creo que muchos otros lectores van a querer otra cosa porque uno no se da cuenta cuando en realidad termina la historia de los personajes. Porque Krasznahorkai nos inserta esta idea de la muerte y se diluye la lectura ahí, y en vez de terminar con un punto final, este problema de poner punto de Krasznahorkai es analizable a nivel psicológico. En vez de un punto final a la historia, nos caemos como en un tobogán a paso súper enlentecido y llegamos al suelo y es como, ¿qué pasó acá? En ningún momento me di cuenta de que estaba cayendo, en ningún momento me di cuenta de que tenía que terminar el libro y en ningún momento me di cuenta de qué le pasó en realidad a los personajes. Creo que a varios les va a pasar que tienen que volver un poco para atrás. Bueno, ¿y cómo terminaron entonces los personajes? ¿No? Porque estaban en una situación, se me diluyó completamente y ahora ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Eso pasa mucho, también inserta sobre teoría musical y en las grandes disertaciones a veces de los personajes. Krasznahorkai se va hacia uno de sus afluentes y desarrolla los afluentes como si fueran la idea principal, y eso es lo que a veces complica la lectura y la enlentece, la adormece. El mismo libro me pone esa distancia o me pone esa suspensión en la historia y me genera como, bueno, un poco de ansiedad, ¿no? Que tal vez eso es lo que nos falta en cierto aspecto, de manejar esa ansiedad y, bueno, y poder detenernos en esos detalles. Y al fin y al cabo el pensamiento, la vida en general es así, ¿no? Uno está en una historia o está en una cosa, pero a veces la mente se nos dispara para otro lado y largamos teorías magníficas de, no sé, del apocalipsis de zombies y estamos disfrutando de una comida en familia. Creo que en eso Krasznahorkai también tiene como una maestría, ¿no? En lograr retratar realmente la vida y hacer que esta diégesis de melancolía y de resistencia en realidad tenga mucho más que ver con el mundo real que con el mundo ficcional. Lo cierto es que objetivamente recomiendo el libro. Entiendo que, repito, no es para cualquier persona, no es para cualquier tipo de lectores, para lectores experimentados. Hay que sostener un poco lo tedioso o un poco lo extenso en los momentos descriptivos para encontrarse realmente con un libro que es maravilloso, que nos plantea, bueno, el mismo título lo dice, Melancolía de la Resistencia. Nos plantea justamente esta oposición del bien y del mal, de lo espiritual, de la materialidad, del presente social y político a nivel mundial, de la esperanza, de la desesperanza, de cómo a veces lo podemos perder todo o podemos estar totalmente devastados como es el pueblo, pero también el pueblo unido es lo que después va a lograr sacar
hacia adelante esta desolación, esta destrucción, y cómo a veces la mente humana y el alma humana colapsa y realiza cosas o comete actos que en un estado natural no lo haría, pero a veces inspirado e impulsado por la horda de gente, se pierde la conciencia, se hacen cosas, se puede hasta destruir un pueblo por la orden de un alguien que creemos superior o que creemos nuestro líder. Y bueno, me parece que en eso Krasnahorkai es fascinante, es un libro súper recomendable, que requiere paciencia, que requiere tiempo, pero que requiere esto, ¿no? De tenernos en el presente y de darle el tiempo que el libro merece, y todos los libros, ¿no? Pero que bueno, hay libros que son un poco más fáciles, un poco más rápidos, y la verdad es que en este caso Krasnahorkai no es un autor fácil, no es un autor rápido, es un autor polémico, y el tipo sin un punto te desarrolla toda la caminata de la mujer, todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que ve, y te embeleza. Te va construyendo realmente ese personaje, ese escenario, esa situación de forma magistral. Así que los invito a leerlo y obviamente dejar los comentarios después de que lo lean, o si ya lo leyeron, que aporten también sus opiniones, que planteen controversia a lo que acabo de decir. Así que van y leen.